Bien, pues esta porción que nos toca para esta semana es muy interesante. La porción es en el capítulo 21 del tercer libro de la Torá, Levítico, Vayikra, y la porción se llama Emor, y que comienza con la misma palabra, habla. Adonai dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel, habla a los Kohanim, habla. Se menciona varias veces esta palabra de hablar. Y hoy vamos a estudiar de una forma un poco distinta. Hemos dicho que íbamos a profundizar un poco más en la escritura, pero antes, bueno, pues vamos a declarar estas palabras y que sea de grande bendición este día para cada uno de nosotros. Amén. Que Adonai esté con ustedes, Adonai Imahem. Amén. Parejo de Adonai Meorach. Parejo Adonai Meorach Leolam Baed. Bendito es Adonai, el bendito por siempre y jamás. Y bendito es el que nos ha permitido leer su Torah. Amén. Bendito es Adonai, nuestro libre del universo, el que nos escogió entre todas las naciones a darnos su Torah. Bendito es Adonai, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Nos ponemos entonces a leer esta porción y vamos a ir hasta la Aliyah, que es la quinta. Vamos a ir hacia adelante, porque las primeras aliyot o porciones de su vida se refiere a los Kohanim, específica y estrictamente a los Kohanim, a los que servían en el templo con los sacrificios y con toda esta parte que era importante para ellos, pero exclusivamente para ellos. Después voy a mencionar Emor, Adonai Emor. Habló Adonai a Moshe diciendo, Aliyah cuarta, y vamos a ir en el capítulo 23, y habló Adonai a Moshe diciendo, Emor, habla a los hijos de Israel y diles, estos son los plazos señalados por Adonai. Ese es uno de los pasajes que hemos leído bastante, porque ahí es donde encontramos el centro del culto, tanto en el Mishkan como fuera de él, en la vida pública y en la vida privada y en la vida religiosa del pueblo de Israel, todo completo. Y entonces comienza con los plazos señalados, los tiempos señalados que tienen que ver con su vida social, pero también con su vida económica, pero sobre todo con su vida religiosa, porque para el Eterno nosotros tenemos que vivir en una sola esfera, no en muchas esferas, en una sola, que componga ahí dentro, que contenga ahí dentro nuestra vida social, nuestra vida laboral, nuestra vida emocional, nuestra vida X, Y y Z, y la parte del culto a Él, en una sola esfera, digamos. No las esferas de nuestra vida, sino la esfera de toda nuestra vida. Todo tiene que caber ahí adentro. Antes teníamos una vida pública, bueno, algunos, ya les estoy poniendo el pecado a todos, ¿verdad? Tenía yo y muchos una vida pública y una vida privada. Teníamos una vida familiar y otra en el trabajo y otra con los amigos. Vivíamos como varias personalidades. Y nos pareció normal, a la gente afuera le parece normal. En el trabajo es muy comportado y X, en la iglesia pues no se diga, ¿no? Donde se congrega cada quien. En el hogar son diferentes, en el trabajo son diferentes y en la calle con los amigos son diferentes. Y a veces resulta que meten la pata, ¿no? Como decimos, y actúan como no deben actuar en alguna otra esfera de sus vidas. Y cometen entonces muchos errores y a veces lastimando gente o haciendo errores que les cuestan caro. ¿Por qué? Porque viven varias vidas al mismo tiempo.
Y eso definitivo no es bueno, ni es sano, ni nos produce satisfacción real. Y el Eterno quiere que su pueblo viva congruente en una sola esfera toda su vida. Toda. Y aquí comienza con los tiempos señalados. Hay tiempos señalados, como dice el sabio Salomón, Shlomo, tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Pero todo tiene que ver con lo mismo, ¿sí? Y aquí el Eterno pone los tiempos señalados por Adonai, los que habréis de proclamar. Días de sagrada convocación, estos son mis plazos señalados. Pero para nosotros ya es más entendible todo esto. Me acomodo aquí. Tiene que ser así, en auxiliar. Nosotros hemos ya aprendido muchas cosas y entendido también mucho de lo que tiene que ver con nuestra vida espiritual. Y nos damos cuenta cómo el Eterno tiene cuidado de todo. Porque aquí, para muchos, todo esto tiene que ver con una vida religiosa. Pero cuando leemos con cuidado, tiene que ver también con la vida laboral del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en el tiempo señalado por él, pues él dispuso las estaciones y las lluvias para que entonces funcionen las cosechas y todo lo demás. Y dentro de esos plazos señalados para el culto se encuentran los plazos perfectos de la siembra y la cosecha para poder traerle a él esas primicias, esas ofrendas que tienen que ver con la vida laboral del pueblo. Pero todo él lo hace coincidir perfectamente. En estos tiempos y plazos señalados, lo que resalta es la palabra diles. Tiene que ver con hablar, con explicar, con proclamar. El Eterno dice a Moshe, habla, júntalos y habla, declárales, proclámales, ilústralos, dales las instrucciones. Tienes que convocarlos para hablarles. Y entonces el pueblo va a ir sabiendo la voluntad de Adonai. De ahí que en Yohanan, en la Besorá, en el Evangelio de Yohanan de Juan, comienza con algo que es muy importante que está aquí también. El verbo, el dabar, la palabra, fue hecha carne. Y entonces el Eterno, el Todopoderoso, habló nuevamente en los tiempos del Mesías Yeshua en medio de su pueblo. Yeshua vino a hablar, a proclamar, a instruir, a explicar, así, directamente, tal cual. Aquí entramos entonces en los tiempos señalados, las festividades, comenzando con Shabbat y cada festividad, las que son totalmente de la Torá. En la actualidad hay otras festividades que se crearon por necesidad o por recordar o por lo que quieran. Pero aquí están las que fueron señaladas por el Eterno y que son aquellas que rigen y marcan la diferencia entre aquellos que dicen obedecer al Todopoderoso, andar en sus caminos, vivir en la Torá, o que la Escritura es inspirada por Dios y que para ellos es su norma de fe y de conducta. La diferencia está en que si se hace o no se hace. No solamente si se dice, si se habla, la diferencia está cuando se hace, cuando caminamos en sus palabras. Aquí habla de guardar el Shabbat, el séptimo día. Son los tiempos señalados. De la fiesta de Pesa, la fiesta de los 7 días de pan sin levadura, y comerán pan sin levadura, no habrá levadura en sus casas. Esa es la instrucción. El Eterno dice a Moshe, ve y diles, convócalos y háblales y explícales. Son mis tiempos, son mis convocaciones y esa es la manera en cómo ustedes me van a honrar.
Así es que aquí marca una diferencia muy grande entre aquellos que dicen solo creer y hacer y los que dicen y decimos que creemos y hacemos. Seguimos las instrucciones, pues el Eterno habló a Moshe diciendo, háblales. El Eterno habló a Yeshua y en su momento le dijo, ya es tiempo. Inicia tu trabajo, inicia tu abodá, inicia tu ministerio. ¿Es tiempo de qué? De hablar. Ve y diles. Ve y diles. ¿Y cómo comienza? Llegó a la sinagoga después de haber ayunado y estuvo en el desierto, regresa y entonces después de la lectura, él proclamó. Este es el año agradable de Adonai. Ahí comienza hablando. Así es que vamos a ir avanzando en este tema, tomando esta base de Emor, ve y diles. Y encontramos ahí los tiempos señalados, los tiempos correctos, y que en este tiempo ya nadie puede decir es que yo no sé cuándo son las fiestas, pues cada persona que tiene un teléfono inteligente en su mano puede saber fácilmente los tiempos señalados de Adonai, con hacer solo una consulta ahí en su telefonito, cuándo son las fiestas bíblicas o las fiestas de los judíos, que ya sabemos no son de los judíos, ¿verdad? Son de Adonai. Adonai le dijo a Moshe, ve y proclama, esas son mis convocaciones. Muy bien. De aquí vamos a saltar, pues vamos a ir en algunos saltos de tiempo y por la escritura, que nos van a ayudar a ir comprendiendo toda esta parte. De aquí, lo que acabamos de leer, hace tiempo del Mesías Yeshua transcurrieron cientos y cientos y cientos de años. En medio de todo esto hubo conflictos, hubo expulsión del pueblo, hubo juicios de Adonai, los expulsó de la tierra, hubo tiempos difíciles, tiempos de persecución, tiempos en que tuvieron que vivir lejos de su tierra, esclavizados hasta cierto grado, y también hubo como esa prueba, en el lugar donde estuvieron, había también los cultos a sus dioses, había filosofías, había mil cosas, y la prueba era de que estando allí, por ejemplo en Babilonia, la prueba era de estar allí y no contaminarse. En cualquier lugar donde estuvieron, en Asiria, estar allí y no contaminarse. Nosotros hoy estamos aquí y debemos de tener el mismo cuidado. ¿De qué? De no contaminarnos. Donde quiera que estemos, donde quiera que esté el pueblo. Hasta que venga el Adón Yeshua en su segunda venida y establezca el reino, Él nos va a librar de las contaminaciones. Mientras tanto, tenemos que vivir con mucho cuidado de no contaminarnos. ¿Con qué? Con ideas, con filosofías, con religión, con cultos, con cosas extrañas. Y que se nos quita el temor a nosotros los que estamos en Torah. Porque aquí nos dice qué es lo que sí debemos de hacer. Si hacemos lo que dice aquí, seguimos las instrucciones, ¿saben qué? Está difícil contaminarse. Tenemos una línea clarísima, tenemos una lista de acciones clarísima y eso mismo nos ayudará a no contaminarnos si seguimos las instrucciones. Ahora vamos, en los tiempos del Adón Yeshua ya había situaciones muy complejas y eso vamos a irlo desglosando poco a poco porque aquí entraron muchas ideas que se fueron mezclando con la cultura judía, la cultura hebrea. Después de Babilonia, los pensadores y los que después fueron llamados sabios, que influyeron en el pueblo de Israel, mezclaron ideas, mezclaron muchas ideas, filosofía de Babilonia. Y después hubo influencia griega de los grandes filósofos, como estudiamos en la escuela.
también hubo contaminación. Por eso es que cuando llega el Adón Yeshua, tiene que lidiar y viene a decirles que tienen que retornar a la Torá. Viene a decirles que tengan cuidado con las ideas y las filosofías que se mueven ya por ahí por algunos llamados maestros que han traído ideas que no son de la Torá. Y él viene a decirles, pero también viene un poco a destaparlos, ¿no? Y él se refiere precisamente a esas ideas, esos mandamientos de hombres, esas ideas que no son de la Torá, y a decir al pueblo, pongan atención a la Torá. Cuando escuchen que los maestros dicen que están leyendo a Moshe, presten atención, porque lo que habló Moshe es correcto. Eso es lo que le dice el Adón Yeshua. No tengo la cita, pero alguien que esté interesado lo va a encontrar. Porque la frase es así: ellos dicen y no hacen. Con esa cita lo pueden encontrar rápidamente. A los que ya tenemos más tiempo en la escritura, decimos sí, es verdad, sí dice, y continúa el texto y podemos, los que tienen buena memoria pueden decir, está en tal libro, en tal capítulo, ¿no? Principalmente es para personas que conocen Biblia. Él empieza refutando algunas ideas, para que el pueblo preste atención. Porque los maestros, muchos maestros de la época, estaban hablando como si fuera Torá. Y el pueblo estuvo siendo contaminado con ideas que no eran de la Torá. Pero él les llamó, en su momento, a algunos les llamó como pintaditos. Y a los que les digo pintaditos, ellos sabían lo que les estaba diciendo. Les llamó hienas, de acuerdo a la versión que cada uno tenga, hienas. ¿Por qué? Porque la hiena tiene manchitas, ¿verdad? Y es un animal de carroñero, no es un animal limpio. Usó frases muy fuertes que para muchos dirán hirientes. Es que tenía que poner el dedo en la llaga, porque tenía que proteger al pueblo. Y tuvo que usar palabras fuertes a veces, para que el pueblo empezara a decir, caray, ¿por qué dice eso? A ver, voy a prestar atención y voy a ver la diferencia, me voy a interesar en lo que dice la Torá. Y entonces el pueblo pudo ir descubriendo algunas ideas, frases, enseñanzas erróneas y poner atención. Hoy, en nuestro tiempo, el que se extravía es porque así lo desea. Hoy tenemos la facilidad de conseguir Biblias, Escrituras, Torá, de diferentes, y tener en nuestra casa, en nuestra mesa, un montón de versiones y poder hacer un estudio entre una y otra y darnos cuenta dónde están muchos errores de traducción y muchos errores totalmente intencionados de cambiar las palabras. Esto fue algo que estuvo ocurriendo, y en el tiempo del oscurantismo, cuando empezó esa revolución de las ideas, se produjeron muchas versiones para tratar de ocultar las verdades. Así es que el Eterno tiene que enviar a su mensajero para que el pueblo fuera alertado. Ve y diles, heme aquí, en el rollo del libro está escrito, envíame a mí. Así es que Él viene para declarar, para proclamar las palabras del Eterno y darle rumbo correcto al pueblo, el rumbo correcto. A nadie llaméis rabí, a nadie llaméis padre,
tengan cuidado con los líderes de este tiempo, de este momento del suyo, tengan cuidado. El pueblo entonces fue alertado y recibieron un llamado para buscar más del Eterno y ser cuidadosos de a quién escuchaban. En el tiempo de Yeshua es interesante porque cuando comienza su trabajo, su abodá, su ministerio, en la parte de Galilea, llegó a ser conocido aún por gentes fuera del mundo judío. Hasta allá llegó su fama, trascendió las fronteras de Judea, de Galilea. Y muchas gentes de otros lugares fueron a buscarlo, fueron a mirarlo, fueron a escucharlo y fueron a recibir de él alguna bendición, algún milagro. Y en una ocasión, era tanta la multitud, había sanado tantos enfermos, había liberado a tantos de espíritus malignos, que decidió parar e irse en una barca hacia otro lado. Había muchos extranjeros, y recordemos que cuando Él viene primeramente, dígalo, si está conmigo, exacto, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una ventaja cuando las personas conocen de la palabra, porque podemos avanzar más y ir más profundo. Esa es mi idea, que en ese tiempo podemos ir más profundo porque conocen Biblia. Si vamos de aquí para allá, buscando un texto y otro texto y otro texto, se nos va a ir una hora y solamente vimos unos cuantos, pero cuando analizamos y profundizamos así, hay más comprensión, vamos más lejos. Así es que es un tiempo complicado para el Adón Yeshua, porque Él vino primeramente a lo suyo. Vino a los suyos, vino a lo suyo. El punto es que Él vino en el momento que tenía que venir para declarar que el reino de los cielos había acercado. Y eso es lo que sucedió, ¿verdad? Él dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que escucharon por un tiempo, le pusieron atención y lo metieron en su corazón, fueron entendiendo. Pero aquellos que estaban empecinados en mantener un estatus, saduceos, fariseos principalmente, no quisieron oír. Ellos buscaban establecer su autoridad, ellos estaban empeñados en mantener su estatus, por eso no quisieron escuchar. Pero también eso ya estaba previsto, porque había otras ovejas que no estaban en esa zona de Judea, que estaban fuera, y a ellos había que llevarles el mensaje. Y entonces Él envía a sus discípulos con su autoridad, los envía con esas palabras: hablen, díganles, hablen, proclamen, para encontrar esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es que tiempos difíciles. Los saduceos casados con Roma, ellos habían establecido ya un imperio juntamente con el mismo procurador y el rey de Judea, impuesto por Roma. O sea, había una mezcla, como Pérgamo. Los que se casaron con el gobierno se hicieron uno, y entonces perdieron la espiritualidad y se mantuvieron solamente en una posición de conveniencia política. Los apartados, los fariseos, veían la situación y entonces ellos quieren tomar el lugar para ser ellos los maestros. De ahí surgen los rabinos. Solo ellos querían ser los maestros. Era una posición diferente y contraria. Unos lo tenían, pero habían torcido la manera, habían torcido su mente, su corazón. Y los otros, por envidia o por lo que quieran, querían ese puesto para manejarlo ellos. De alguna forma son ganadores, porque desaparece el sacerdocio
y quedan esos maestros fariseos que después establecen su escuela y siguen impactando ahí al pueblo israelí y se convierten en los rabinos. La mayoría de ellos no aceptó tampoco a Yeshua como el Mesías, y entonces sus pensamientos están a un lado del camino, porque no lo han querido aceptar. Ellos quieren mantener el estatus de los maestros, los rabinos. Así que aquí hay cosas interesantes en medio de todo esto. Pero la semilla, la buena semilla que trajo el Adón Yeshua, era tan buena que aunque fuera un poco de tierra, daba fruto. Y vamos a ir entonces ahora a Marcos, capítulo 3, donde vamos a encontrar algunas cosas interesantes también. A ver, vamos allí. Marcos capítulo 3. Un pasaje muy conocido, 3 y 4 son pasajes muy interesantes, el 4 sobre todo. Comenzamos en el 3, y desde este momento la simple lectura derriba muchas ideas contemporáneas. Porque se dice que Jesús, o sea, ya lo mencionan también como Jesús, es que Jesús vino a establecer algo nuevo, ¿no? Y nos dejó un Nuevo Testamento, todo nuevo. Y Él declaró lo que existía como viejo. Espero que no se asuste nadie ya del otro lado de la cámara, no hay espíritus raros, no está pasando nada espiritual, es una lámina de aquí de la Keilah que se desprendió por el viento tan fuerte y se levanta y hace ese ruido. Así es que no crean que tienen que exorcizar su casa. Bueno, es que puede pasar, ¿verdad? Que piensan algo así. De aquí les decimos, es una lámina que está haciendo ruido. Bien, comienza derivando argumentos, ideas, filosofías y doctrinas. ¿Cómo comenzamos leyendo el 3? Yeshua entró en la sinagoga para guardar el Shabbat. Así leo yo mi versión. Seguramente hay algunas que digan, Yeshua entró en la sinagoga de los judíos. Bueno, pues es que él era judío, ¿no? Él entró en una sinagoga de su pueblo, o de su ciudad, o de su país. ¿A qué? A ver qué estaba sucediendo. No, a guardar el Shabbat, como todo judío. Él fue ahí con los suyos. Y muchos lo recibieron. Y muchos no lo quisieron recibir. Pero a los que lo recibieron, les dio autoridad. Los afirmó como hijos de Adonai. ¿Ven? ¿Qué más sigue diciendo? Había un hombre allí que tenía una mano seca. Su mano derecha, dice otro de los evangelios de la Mesorá, su diestra, su mano derecha estaba seca. Y los de la escuela de Shammai que estaban allí le observaron por si sanaría a aquel hombre en pleno Shabbat. ¿Qué es lo que encontramos aquí? ¿Qué no estos hombres de la escuela de aquel gran maestro Shammai
que estaban allí en la sinagoga no estaban para adorar, para leer, para cantar, para escuchar. Sí, ¿verdad? Se supone. Estaban en la sinagoga como judíos, participando de la reunión en la sinagoga donde se lee, se canta, se explica. Pero como ya habían escuchado acerca de Yeshua, que hacía cosas y que se atrevía a hacer cosas aún en Shabbat, cosas que estaban prohibidas. Y aquí encontramos pues esas malas enseñanzas, como la de hace rato que decía, ¿no? De que en Shabbat no se recoge dinero. Es que no es dinero para hacer negocio, es el dinero del Eterno, de la casa de Adonai. No es mi dinero de hacer negocio. Aquí había esas ideas de que el Shabbat no se puede hacer nada. Y mucha gente está impregnándose de esas doctrinas, de que no se puede tomar un hilo y una aguja, no se puede tomar un lápiz y un papel, porque eso implica que están trabajando. O sea, ¿hasta qué punto se está llevando y se ha llevado al pueblo para engañarlo en que algunas cosas son pecado, es incorrecto? ¿Hasta qué grado se está llevando todo? No se puede caminar más de 900 pasos. Bueno, eso se establece allí en el templo, y los campos que estaban alrededor eran precisamente para que el pueblo pudiera estar ahí en los alrededores, donde había la pastura y donde podían estar tranquilos en los tiempos de las festividades. Y que esto quiere decir también que lo más importante era pensar en acudir a la sinagoga, al templo o a la sinagoga, no estar lejos, sino el punto es, no te alejes, para que no digas es que estuve tan lejos que no pude ir. El punto es no te alejes, estás cerca, para que puedas estar allí.